Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié hace un rato, estamos haciendo un balance de lo que ha sido este año en diferentes temas. Ustedes saben que tenemos una preocupación muy particular en torno a algunos aspectos. Nos interesa mucho el ámbito de la justicia, el ámbito de la seguridad, el ámbito de la política en general y el ámbito en general de la participación ciudadana, que estos meses, estos últimos meses sobre todo, ha sido particularmente intenso, porque se han producido cosas sobre las cuales no discutíamos hace buena cantidad de años. Por ejemplo, hoy día mismo se está discutiendo reformas en el ámbito de la justicia, reformas en el ámbito de la política también, y uno por lo menos puede imaginar de que en algunos otros ámbitos pueden empezar a darse algunos cambios a propósito de la nueva correlación política que hay y en particular del posicionamiento del presidente Martín Vizcarra. Esta mañana nos acompaña Carlos Rivera, él es director del área legal del Instituto de Defensa Legal, reconocido abogado en materia de derechos humanos, que va a compartir con nosotros sus reflexiones sobre este complejo año. Doctor Carlos Rivera, qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros. Pues quisiera comenzar un poco de hoy hacia atrás. Hace unos días fue la audiencia para discutir la situación de Alberto Fujimori, que como todos nuestros amigos saben y amigas saben, bueno, fue indultado. Este indulto luego, por mandato expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tuvo que revertir. La Corte Suprema tuvo una participación muy puntual ahí, pero esto ha seguido discutiéndose. Ahora hemos estado en un momento distinto. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué posibilidades hay de que cambie la situación o se revierta la de Alberto Fujimori? Mira, yo creo que legalmente, constitucionalmente, veo muy pocas posibilidades. En realidad, yo diría casi ninguna, ¿no? Porque lo que comenzó hace un año exactamente, ¿no es cierto?, tras la acción del indulto, el cuestionamiento por la vía de la supervisión de cumplimiento en la Corte Interamericana, tuvo un hito fundamental cuando el 30 de mayo la Corte saca su resolución. Es cierto, la Corte no anula el indulto como habíamos solicitado, ¿no es cierto?, y como creíamos que habían pruebas suficientes de que eso ocurra, sino la Corte reenvía el problema hacia la jurisdicción interna y dice: jurisdicción interna, evalúe usted esta decisión sobre la base del estándar que acabo de construir. Ya, pero ese estándar que construye realmente estaba tan acotado que era bien difícil que el Estado peruano pudiera, digamos, buscar una escapatoria. Exactamente, y por eso es que lo que hacemos es tomar una decisión de cuál vía judicial o jurisdiccional era la que debíamos activar. Activamos a través la vía penal a través de un incidente en el propio juzgado de instrucción de la Corte Suprema, que tenía en sus manos el expediente. Y planteamos, se inició un procedimiento, a pesar de que técnicamente no hay un proceso específicamente para esto, pero tenemos una línea de coincidencia con el juzgado, en el sentido de que esto está en ejecución de sentencia penal y por lo tanto correspondía ante esa instancia judicial. Y el resultado de esto, luego de un debate que tuvimos con el anterior abogado, con el señor Pérez Arroyo, es que el 3 de octubre sale una resolución, digamos, bastante bien fundamentada, que determina que el indulto carece de valor jurídico y por lo tanto tiene que anularse, y consecuentemente Fujimori retoma su condición de condenado. Cosa que no se puso situación de condenado y que retorne, digamos, a la situación anterior, que era en un penal. Cosa que no se puede materializar, ya que Alberto Fujimori termina internado en una clínica y su situación todavía ahí no se ha podido... En realidad es una situación incierta, porque no hay un informe categórico. En realidad hay dos informes hasta la fecha, pero que no logran determinar que Fujimori tenga que permanecer en el centro hospitalario. Es cierto, uno se ha hecho para el caso Pativilca, una cosa diferente al tema de control de convencionalidad. Otro se ha hecho, lo hemos conocido el día lunes, en el día de la audiencia, a pedido de la defensa del señor Fujimori, pero en ninguno determina que Fujimori tenga tal estado de gravedad en su salud que deba permanecer hospitalado o hospedado, diría yo, en la clínica. Ahora, se tiene que esperar lo que resulte de la deliberación en la Corte Suprema para que él ya vaya a un penal, o no tiene nada que ver y él debería ir en tanto se determine que no tiene que estar en la clínica. Exactamente, en realidad el cumplimiento de la sentencia tuvo que darse el día 3 de octubre de este año. Claro, más esta suerte de triquiñuela ya entre Fujimori, su defensa y la clínica centenaria, lo que ha determinado que estemos en una suerte de limbo en cuanto a en qué momento se va a cumplir la resolución judicial. Yo creo que finalmente el tribunal está poniendo mucho más
énfasis probablemente en cuanto al fondo del asunto, y es probable de que esto salga la semana siguiente y ahí ya se tome una decisión de carácter definitivo de que Fujimori tiene que volver a prisión, porque en realidad no tiene sentido estar armando debates judiciales, obteniendo victorias a nivel judicial, y estas sentencias no pueden materializarse simplemente porque un centro médico decide burlar la acción de la justicia, ¿no? Ahora, entonces, una vez resuelto en esta instancia en la que está, producto de lo que han activado los abogados de Fujimori, ya no hay otra posibilidad en torno al indulto. Ninguna. ¿No es cierto? Ninguna. Eso debe ser la próxima semana. De hecho, yo te decía que no veo posibilidad alguna de que se revierta la decisión que tomó Núñez Julca, porque claro, el debate planteado por César Nakazaki, que es ahora el abogado de nuevo de Fujimori, ha ido por un tema absolutamente resuelto, de si es que Núñez Julca era o no un juez competente. Obviamente, Nakazaki sigue insistiendo frente a lo que ya fue parte de la derrota del Estado entre febrero y mayo de este año, cuando argumentaba que debíamos activar una acción de amparo porque esa es la única vía para cuestionar constitucionalmente los efectos de una decisión. Claro, que era lo que se decía la otra vía, pero al haberse sometido al fuero de ese juez supremo, haber ido a alegar frente a ese juez, han emitido la competencia el mismo, y por lo tanto, duda, digamos, discutir ahora que no es competente, resulta casi solo ganar tiempo, es decir, darle unos días más en la clínica. Sin duda, me parece que eso es lo único. Y nuestro convencimiento va en esa dirección, en el sentido de que la sala en realidad va seguramente a decir sobre ese extremo, oye, pero ya este asunto ha sido resuelto por el juez. La razón de fondo de que se esté cuestionando a nivel de un tribunal internacional el tema del indulto no es un tema de argumentación o de interpretación de la norma procesal penal, sino un tema de graves irregularidades que la Corte luego dice, oye, en realidad acá yo encuentro un incumplimiento de tus obligaciones internacionales de sancionar adecuadamente, y encuentro que la sentencia, la ejecución de la sentencia penal, es parte del acceso a la justicia como derecho de las víctimas. Y por lo tanto le da otro contexto y otra naturaleza al debate que... Porque esa es la preocupación central del sistema interamericano, las víctimas, y que se cumpla la sentencia que, digamos, en alguna medida buscaba repararlas. Ahora, este año ha sido particularmente intenso, no solo porque lo del indulto, después la caída de Pedro Pablo Kuczynski, sino que mientras avanzaban las investigaciones en el caso Lavallato y los políticos no tenían el apremio que tienen hoy, parecía que ese iba a ser un problema de pocos y no de la mayoría de los líderes políticos. Pero en el camino aparece lo que Gorriti llama el lavajuez, es decir, estas redes de corrupción instaladas en el sistema de justicia, y de alguna manera conectan con el caso Lavallato y hacen perder a los políticos la impunidad que tenían garantizada por estos de los cuellos blancos del puerto. Y se arma, digamos, ahí la incertidumbre en la que están sometidos ahora. ¿Cómo ha evolucionado eso y en qué momento estamos? Porque ya en la última audiencia que tuvo el fin de semana el señor Rafael Vela, él ha dicho que están siendo hostigados, hostilizados dentro de su propia institución, claramente acusando de eso al fiscal de la Nación. Mira, yo diría que estamos en un momento de definiciones, ¿no es cierto? Si bien es cierto, son casos que están manejándose en diferentes estadios procesales inclusive, o diferentes etapas de las investigaciones preparatorias, me refiero al caso de Keiko y Fuerza Popular, al caso de García, al caso de Toledo, al caso de PPK y del propio Humala y de la exalcaldesa Vierán. En realidad son casos que han caminado a un ritmo diferente, ¿no es cierto?, pero que tienen un vínculo central en la gente que los está manejando. Y en la gente que está por encima de eso que los está manejando, y a eso me refiero, creo que estamos viviendo un momento de definiciones, ¿no? O sea, me parece que esa tensión que se ha generado a partir de un proceso de ruptura con el momento anterior, ¿no? Ese momento anterior era, oye, yo no me preocupo del sistema de justicia, puedo venir 49 veces a declarar, ¿no es cierto? Como ha dicho la Dizque a colaborar con la justicia, pero claro, en realidad bajo el amparo de que tengo un aparato judicial que simplemente me está acompañando a tener decisiones favorables. Y en el primer momento que aparece un fiscal que está fuera de ese esquema, bueno, decido pedir asilo, que es un poco lo que García ha hecho. Esa etapa es la que creo que se ha terminado. Con ese momento es lo que un grupo de fiscales y de jueces han roto definitivamente. Y el tiempo y la forma y las decisiones que están tomando, me parece que ha generado cúmulo de presiones que de manera sistemática y estratégica se está haciendo
ya no solamente desde fuera del Ministerio Público, desde la política, sino desde la propia cabeza del Ministerio Público. Finalmente creo que Chávarri debe su puesto a aquellos que están siendo investigados por sus propios fiscales. Claro. Y por lo tanto, me parece que él y ellos se la deben a él. Exacto. O sea, digamos, y ahí hay una dinámica absolutamente perversa que se va a tener que resolver, y creo que el punto de decisión va a ser de nuevo el caso García, post acuerdo entre la Fiscalía peruana y la Procuraduría del Barcelona. Ahora, eso claramente ha gatillado un momento de real preocupación o de mayor preocupación para los actores políticos, y es este acuerdo, ¿no? Es decir, es un acuerdo que no deja fuera nada en términos de lo que el Ministerio Público cree que es lo más importante. Es decir, logra convencer a la empresa de que sus funcionarios, digamos, colaboren. Luego da toda la información que tiene en la mano, que corrobore lo que dicen ellos, y en tercero da toda la información que está en sus servidores para identificar la ruta. Ten en cuenta, Glatzer, que de las últimas, yo diría, de todas las audiencias que hemos visto, hay un elemento central de cuestionamiento de las defensas, que dice que lo que presenta la Fiscalía, que son básicamente declaraciones o del dueño de la plata o de sus altos funcionarios, son elementos de información que no tienen corroboración. Ajá. Y creo que lo que resuelve ese problema, ¿no es cierto?, ese cuestionamiento, es justamente que ahora la Fiscalía peruana va a tener a la mano esa información y va a responder con elementos de información absolutamente calificados ese cuestionamiento que desde la defensa se ha venido. Y ahí me parece que los casos, por lo tanto, van a tener un avance cualitativo en términos de la prueba que va a ayudar a sostener ya no solamente las investigaciones, sino seguramente las acusaciones que pronto deben venir. Y eso en realidad es lo que realmente les preocupa a los políticos, que saben que por ahí pueden haber información que le pueda ser muy adversa, ¿no? Pero eso ha sido en el marco también de, por cierto, pugnas de otra naturaleza, ¿no? Hoy día estamos frente a un fiscal de la Nación que tiene una combinación muy particular y desde todo punto de vista nefasta para lo que está pasando. Porque por un lado es una persona a la que se atribuye una participación en los cuellos blancos del puerto, es decir, las redes de corrupción. Sí. Por otro lado está empeñado a los políticos porque son los únicos que lo pueden sacar, y ellos no quieren sacarlo porque les puede ser útil todavía. Pero a la vez, con el referéndum esperanzador del referéndum, ¿no es cierto?, terminan conformando la Junta Fiscal o la comisión que lo va a nombrar, y Chávarri es uno de los que va a nombrar. Lo cual es una cosa, pero realmente... A quienes vean su caso. Ya no solamente curiosa, sino dramática, diría yo, en la situación peruana. ¿Cómo Chávarri es un personaje insostenible en ese proceso, ¿no es cierto? Pero, digamos, el juego de correlaciones que no se ha resuelto definitivamente a favor de la posición que en su momento lideró el presidente de la República y que se ha visto expresado, manifestado en el referéndum, finalmente no ha resuelto de manera definitiva ese esquema, ¿no es cierto? O sea, me parece que eso es una situación dramática. Habrá que ver de qué manera se resuelve, porque en realidad me parece simplemente, yo diría hasta ilegal que una persona como Chávarri termine siendo parte del grupo de autoridades que designa a miembros de la Junta Nacional de Justicia, que a su vez luego, desde el día que se instale, va a tener entre algunas de sus funciones evaluar a Chávarri. Y a tres más que están con él en la Fiscalía Suprema. O sea, eso es difícil de sostener, ¿no es cierto? Ahora, pero si uno se cambia de posición y va en busca de quien representa al Poder Judicial, encuentra una situación que no es del todo diferente. ¿Por qué? Porque el señor Lecaros acaba de ganar como presidente del Poder Judicial pierde frente a nulo y viciado, que saca 7, 8 versus 6 que saca él y 4 en contra que votan por él vía Barrios. Eso por un lado. Pero por otro lado, de los 6, quita su voto, quedan 5. Y de esos 5, 3 están acusados de ser partícipes de la red de los cuellos blancos del puerto. Por lo menos han sido mencionados en más de una oportunidad en las conversaciones públicas. Y por lo menos 2, no sé si 3, pero por lo menos 2 también fueron nombrados por el Consejo Nacional de Estatura destituido y cuyos casos van a tener que revisarlos de la Junta de Fiscal de la Justicia. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una situación que tiene que encontrar un camino de solución en el corto plazo, porque en realidad si algo está avanzando es justamente la discusión sobre la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Lamentablemente los sucesos en términos de la elección de Chávarri en las circunstancias que ocurrió y la elección de Lecaros en las circunstancias que ahora se conocen, creo que finalmente ha terminado
dando cuenta de la profundidad del problema, ¿no es cierto? No era un problema que significaba la presencia de una persona, sea en la Corte Suprema, digamos. El problema no se resolvía con la salida de Inostroza. Ajá. El problema tampoco se resuelve con la salida de Chávarri o de algún otro fiscal supremo, porque en realidad lo que hemos tenido es un aparato, un andamiaje que ha venido siendo construido durante muchos años, ¿no es cierto?, con la finalidad de tener una suerte de alfiles que que tengan la capacidad de proteger legalmente o judicialmente a los políticos principalmente, y a sus allegados, en el momento que tengan ese tipo de problemas. Con una clase política que, como hemos visto, viene arrastrando no problemas de carácter político, sino problemas de carácter legal y penal desde hace mucho tiempo. Claro, entonces ahí lo que terminó siendo la respuesta a la gran indignación que generó la difusión de los audios, va a tener como consecuencia casi lógica no una mejora significativa de lo que pasa en las instituciones, sino algo que puede terminar complicando, porque los que tuvieron arrinconados hoy tienen capacidad de decidir y finalmente... O sea, yo creo que se han terminado de recomponer, ¿no? Sí. O sea, coincidirás conmigo, Glatzer, en las casi 2 décadas que hemos venido haciendo un seguimiento al sistema de justicia, sí hay esa capacidad de recomposición en este tipo de sectores. O sea, siempre saben, o saben mejor que nosotros, que la posibilidad de manejar el sistema judicial es uno de los principales ejes del poder en el Perú, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la embestida que tuvieron luego de los audios de la vergüenza y del CNM, en realidad yo creo que les ha dado la posibilidad de recomponer, porque ellos sabían perfectamente que había un fiscal supremo nuevo elegido como fiscal de la Nación, había un plazo para la elección de la presidencia de la Corte Suprema, y me parece que han estado jugando en esa Además, dirección, porque ellos tenían, digamos, no digo solo la aspiración, sino una estrategia muy bien definida para llegar a copar todas esas instancias. De hecho, en algunos de los audios dice, ya tenemos el control del Ministerio Público, falta del Poder Judicial, y nosotros lo que quería era ser presidente del Poder Judicial. De hecho, esto comienza un poco atrás, cuando entra Duvergé Rodríguez, crea la sala penal transitoria, lo pone a Inostroza Pariachi para darle la tribuna para que pues salte a la Suprema, probablemente mediando o en el intermedio poniendo de repente a alguien como Ángel Romero, que era lo que se voceaba iba a pasar en esta elección. Exactamente, ¿no? O sea, me parece que ahí tenía un plan de por lo menos unos 6 años de manejo de la cabeza del Poder Judicial. Y eso te da cuenta de que efectivamente no son simples circunstancias de control del poder, sino que hay una estrategia que viene de hace mucho tiempo atrás y que apuesta o que apostaba a tener en el largo aliento el manejo del sistema judicial. Y me parece que en el caso del Ministerio Público ocurre una circunstancia más o menos parecida, ¿no es cierto? Y así como se habla de que hay jueces supremos investigados, bueno, en el caso del Ministerio Público tienes a el fiscal Rodríguez, Rodrigo Montesa, tienes al fiscal Tomás Aladino Gálvez, Arce Córdoba también, Arce digamos, Córdoba, el programa de elecciones, pero digamos es parte. Por lo tanto, las posibilidades de que se produzca en el corto tiempo en el sistema judicial una recomposición general, inclusive solo en la cabeza, es bastante complicado. Claro. Y lo estamos viviendo. Por eso es que, digamos, hay un alto nivel de reconocimiento de la ciudadanía a los fiscales que no estando en este rango, sino más bien estando a la base de la estructura del Ministerio Público del Poder Judicial, porque Richard Concepción Corbacho es un juez, digamos, investigación preparatoria. O sea, digamos, es en la base escala, de la organización judicial. Y José Domingo Pérez es un fiscal provincial que también está a la base del sistema fiscal, digamos. Y cuando sienten que esos operadores de justicia son los que están dando la pelea, claro, lo que quieren es cortarles la cabeza justamente porque ellos se les escapó el control de lo de abajo porque creían que manejando lo de arriba lo tenían todo resuelto. Y ahí me parece que ha habido un doble proceso también, el proceso de empoderamiento, ¿no es cierto?, de los jueces, de los fiscales que han tomado decisiones en el sentido contrario de lo que ha sido un poco llamémoslo, el paisaje de la justicia frente a los políticos o frente a los grupos de poder, ¿no es cierto? Y claro, esa legitimidad es lo que me parece que ha impedido hasta el día de hoy, ojalá que eso permanezca así mucho más tiempo, y que no hayan sido sacados. Porque efectivamente me parece que si otras hubiesen sido las circunstancias de Pérez Gómez y de Vela o del propio Concepción Carhuancho, yo estoy seguro que ellos estuvieran en cualquier otra dependencia judicial o del Ministerio Público y no donde están en este momento. Porque digamos, ya eso que Rafael Belli con razón llama una hostilización permanente,
termina teniendo expresiones muy recientes, ¿no? Esta chanchada, por no decirlo de alguna manera, que hace el fiscal de la Nación cuando felicitan a su equipo desde Brasil, busca que les quiten la felicitación. Eso hasta, digamos... Mira, una actitud verdaderamente, yo diría que la única forma de calificarlo es de miserable, ¿no? Sí, pues. O sea, no puede una autoridad manejar las cosas de esa manera frente al principal equipo de trabajo, ¿no es cierto?, que maneja los casos más emblemáticos ahora del sistema de justicia, ¿no es cierto? Pero es obvio que la actitud y la decisión del fiscal de la Nación ha sido un poco, como se dice, de quitarle la alfombra, dejarlos colgados de la brocha y golpearlos mediáticamente, políticamente, para aparentar de que este equipo que lidera Bela Barba está buscando parabienes o felicitaciones que nunca han existido, ¿no? O sea, me parece que es una de las cosas, ya de la lista larga que Chávarri tiene de actos muy cuestionables, vergonzosos, esto yo creo que ya es parte de un hecho verdaderamente miserable, ¿no? Ahora, pero se dice que al estilo de Kuczynski, que Kuczynski lo que es al indulto, Chávarri va a ser a la salida de Bela y de José Domingo Pérez en las mismas fechas. ¿No es cierto? Yo fuera Chávarri tendría cuidado porque mire cómo terminó Kuczynski. Después me parece que si algo de evaluación o valoración política todavía le sobra al fiscal de la Nación y a la gente que está cerca de él, es que miren el caso Kuczynski, ¿no es cierto? O sea, Kuczynski creyó que su salvación era el indulto. Sí. Y lo hizo, además de un gesto lamentable, ¿no es cierto?, de burla a la gente y a las víctimas, de pretender creer de que como lo sacaba el 24 de diciembre por la tarde, nadie se iba a dar cuenta y la reacción iba a ser mínima y como que pasaba el problema. Bueno, Kuczynski ahora no solamente fue defenestrado y ese fue el punto de inflexión de su gobierno, ¿no es cierto?, y el elemento de derrota política fundamental, sino que además está investigado, ¿no es cierto? Y ahora hay otro presidente que ha planteado condiciones absolutamente diferentes. Bueno, yo creo que lo mismo puede ocurrir con Chávarri. Creo además con el agregado de que en las mismas, yo diría casi o en peores condiciones, porque Chávarri lo sostiene el APRA y el fujimorismo solamente porque está sentado en la Fiscalía de la Nación. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. Solamente por eso. No hay ningún otro elemento de ventaja, de conocimiento o de reconocimiento al fiscal de la Nación o al señor Pedro Chávarri cuando deje el cargo. Simplemente va a pasar a ser un ciudadano común y corriente y ahí seguramente los rigores de la ley y de las investigaciones van a pesar sobre él, ¿no? Doctor Carlos, ya tengo que ir terminando, pero quería preguntarle un balance sobre los casos de derechos humanos desde una mirada un poco más compleja o integral, ¿no es cierto? Este año han habido, ahora está terminando el año, con la posibilidad de que se anule el juicio Bagua, lo que termina siendo, digamos, también un hecho tremendo, un despropósito para los anteriores de esa materia de justicia. Ha habido otros casos también de derechos humanos que han llamado mucho la atención y me gustaría, casos de periodistas, por ejemplo, que han sido este año también sometidos a dinámicas judiciales, la verdad, bien, diría yo, antojadizas y por lo tanto vulneratorias de los derechos a la libertad de expresión, pero ¿cuál es su balance? Mira, yo creo que en estos casos también ha habido una tensión, ¿no es cierto?, entre lo positivo y lo negativo, ¿no es cierto? Hay diversas circunstancias. Mencionas tú el tema de Bagua en términos de la inicial votación de la sala de Lecaros, nuevamente, ¿no es cierto? Es muy preocupante y me parece que él ahí lo que está es marcando una línea de interpretación de casos de violaciones a derechos humanos, que ya lo expresó en el caso Acomarca, ¿no es cierto?, que nos costó muchos meses de discusión y que finalmente se logró un triunfo, yo diría, de los más importantes en materia de derechos humanos en este año y en la historia reciente. Pero también podría comentar el caso de la absolución de Daniel Urresti en el caso de Hugo Bustillos, ¿no es cierto?, ante semejante cantidad de evidencias, el tribunal terminó absolviendo. Pero de igual forma también han habido decisiones importantes de la propia Corte Suprema, por ejemplo en el caso Manta, cuando declara la validez de una recusación sobre la base de principios de derecho internacional, en lo que se reconoce el derecho a la verdad, ¿no es cierto?, la condición de crímenes contra la humanidad. Es decir, creo que y también podría mencionar el caso Fujimori, ¿no es cierto? Creo que ha sido de nuevo una victoria importante a nivel del sistema interamericano, a nivel de la propia Corte Suprema de Justicia. Creo que ha habido ahí una tensión, en un momento bastante complejo del sistema judicial. Yo quiero mirar un poco hacia el futuro, me parece, y ahí yo creo que las cosas
pudieran ser eventualmente un poco más complicadas, ¿no? Más complicadas. Más complicadas en el sentido de que esta tensión que está más por el lado de la política y de los casos más vinculados al tema de corrupción, a mí sí me parece que van a tener una línea de afectación en el momento que se decida sobre el conjunto del sistema judicial y sobre el conjunto de aquellos casos que suelen ser casos emblemáticos, que suelen tener a gente con poder o gente empoderada, ¿no es cierto?, como parte de sus procesados o condenados. Esas condiciones creo que pudiera que en el siguiente año se degraden como consecuencia de quienes están conduciendo tanto el Ministerio Público va a ser el espejo como el donde Poder se va a Judicial. mirar toda la actuación del sistema de justicia. Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Ahora, y con razón solamente para Y terminar. ahí sí te agrego, Gracia, una cosa que me parece que siempre hay que mencionar, lo que es también el proceso de debilitación de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? O sea, no puedes seguir dando una pelea por décadas, ¿no es cierto?, teniendo un grupo empoderado y enquistado en el sistema judicial cuando hay una pérdida de capacidad de parte de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Esa es una desventaja importante. Otra cosa que adicionalmente a mí me preocupa del análisis, además, que viene por el lado de la intromisión de otros sectores al sistema de administración de justicia. El sistema penal de administración de justicia, diría, es lo dicho por José Luis Lecaros en cuanto entró a ser presidente de la Corte Suprema. Digo que lo primero que va a hacer es revisar el trabajo de la Sala Penal Nacional. Sí. Dice, hay un juez muy famoso que dicta resoluciones que los juristas dicen que no está haciendo bien, y lo otro dice, ¿cómo es eso de que sentencian una cosa y la Suprema tiene que enmendarle la plana inmediatamente? De 10 casos que han llegado, creo que 8 se han terminado. O sea, es decir, él tiene una fijación con el ámbito penal también. Mira, ¿no? esa es una declaración muy preocupante, ¿no? Porque en realidad esa sala depende del Consejo Ejecutivo que preside el presidente de la Corte Suprema. Por lo tanto, es una amenaza, ¿no? Es un anuncio en general, frente a, inclusive tomando en cuenta otras de las pocas declaraciones que ha hecho Lecaros, sí te das cuenta que llega con un espíritu no de renovar, ¿no es cierto?, sino básicamente de como que consolidar un grupo de cosas, de proteger un sentido de interpretación que ha sido, yo diría, nefasto para el sistema judicial, en el tema de derechos humanos, en el tema de lucha contra la corrupción, y él simplemente como que ha ido anunciando, probablemente siendo condescendiente en términos del discurso político sobre la gente que ha votado por él, y lo ha hecho presidente de la Corte Suprema. No, clarísimo, ¿no es cierto? Su primera declaración es: yo no veo nada irregular en los audios de los magistrados. Imagina que el presidente del Poder Judicial haga semejante declaración. Digamos, además teniendo el antecedente de Prado Saldarriaga, que más bien ha sido muy firme, diciendo que eso es lo que avergüenza al sistema de justicia, ¿no es cierto? Y por otro lado, claro, no solo se inaugura eso, sino dice que no se va a tomar contra el fiscal de la Nación, porque considera que no ha hecho a nadie. O sea, Lecaros es el retorno a la normalidad, entre comillas, del sistema judicial, ¿no? O sea, se acabó la emergencia. Se acabó la emergencia, se acabaron los escándalos, y aquí simplemente vamos a tratar con guantes de seda a todo el mundo. Su otra propuesta decía fortalecer la OCMA, ya sabemos que la OCMA se le cruzan los elefantes por las narices y no se da cuenta. Por lo tanto, es la normalidad judicial que el poder siempre ha necesitado, ¿no? Y creo que Lecaros va a garantizar eso. Doctor Carlos Rivera, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Tengo que irme a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, no se mueva.